Saludos para todos los que nos siguen diariamente a través de las redes. Que el Señor los siga bendiciendo rica y abundantemente. Hoy vamos a compartir el mensaje y como tema lo he titulado Deja que Jehová pelee por ti. Deja que el Dios eterno pelee por ti. Dios es varón de guerra, se constituye así en las Sagradas Escrituras y lo vamos a ver obrando nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hoy vamos a estudiar el libro de Éxodo desde el capítulo 6 hasta el versículo 14 y vamos a parafrasear estos libros, estos capítulos con estos versículos, del cual nos enseña en el libro de Éxodo, del capítulo 6, del versículo 9, la palabra de Dios dice: de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de las congojas de espíritu y de la dura servidumbre. Nosotros podemos ver que el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, que Dios hizo un pacto con Abraham y en ese pacto Dios le aclaró a Abraham: tu pueblo, tu descendencia estará esclava 400 años. Dios le habló a Moisés y llega el cumplimiento donde la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob llegó a ser esclava 400 años en mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ¿qué nos dice Éxodo capítulo 6, versículo 9? ¿Por qué he titulado el tema Jehová Dios pelea por ti? Jehová Dios pelea por ti. Toda la humanidad entera, cual sea la edad, cual sea la raza, cual sea el sexo, todos diariamente atravesamos batallas. Y nosotros podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 6, versículo 9, que la palabra de Dios enseña que Moisés habló al pueblo de Dios, le predicó al pueblo de Dios, le enseñó al pueblo de Dios, le presentó un varón de guerra, le habló de un Dios todopoderoso, pero el pueblo no escuchaba al líder Moisés, al escogido de Dios. ¿Por qué no escuchaba? Porque tenía congoja de espíritu, por causa de la dura servidumbre. Muchas veces nosotros predicamos la palabra, exponemos la palabra, disertamos la palabra con denuedo, pero hay personas que no logran escuchar esta palabra porque hay congoja de espíritu y han atravesado en su vida dura servidumbre. Pero hoy, a la luz de la palabra, Dios va a quitar esos velos para que puedas entender y comprender el propósito grande que Dios tiene en vuestras vidas. Y vemos nosotros el siguiente libro, Éxodo, del capítulo 7, nosotros podemos ver qué nos enseña la palabra. Éxodo capítulo 7, del verso 3. Y el Señor habla en su palabra: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales, no las de Moisés, no las de un mortal, sino las de un Dios eterno, mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Miren, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel tenía congoja porque había sufrido tanto en la tierra de Egipto. Pero en el Éxodo capítulo 7, versículo 3, Dios le advierte a Moisés. Dios le advierte a Moisés y le dice: mira, Moisés, yo te voy a usar con señales y te voy a usar con maravillas, te voy a usar con milagros. Pero yo te anticipo y te antecedo que voy a endurecer el corazón de Faraón para que Faraón no oiga al mensaje que yo te envío. Mas continúa en el siguiente verso de Éxodo 7, capítulo 3 al verso 4. Mas yo pondré mi mano, dice Jehová, sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo y los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios.
Qué preciosa promesa, Dios dice. Yo endurezco el corazón de Faraón. Dios hoy está hablando a tu vida, está endureciendo el corazón de tus enemigos, está endureciendo el corazón de tus adversarios. Dios lo está haciendo con propósitos grandes, con proyectos grandes, para sacar a su pueblo con mano poderosa. Mas yo pondré mi mano, dice el Señor. Este es el consuelo. Yo pondré mi mano sobre Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo del cual el Señor le había prometido a Abraham: 400 años estaré esclavo tu descendencia, pero luego yo la sacaré con mano fuerte, la sacaré con mano poderosa de la esclavitud. Dijo el Señor en su palabra: mi pueblo, los hijos de Israel, mi pueblo. El Señor, ¿por quién va a pelear? Por su pueblo, por sus hijos. Dice: de la tierra de Egipto los sacaré con grandes juicios. ¿Cuáles eran los juicios que iba a enviar Dios a la tierra de Egipto? Las 10 plagas. Por cuanto Faraón no quería atender a la voz de Dios. Pero el asunto no era de Faraón, el asunto era de Dios. El asunto es que Dios le había endurecido el corazón a Faraón para glorificarse en su pueblo. En estos tiempos Dios permite que nosotros atravesemos dificultades, desiertos, adversidades, tempestades, huracanes, desprecios, rechazos, traiciones. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nuestras vidas. No es que Dios se ha olvidado de nuestra situación. No es que Dios es un Dios que no tiene poder. Dios tiene poder. Pero Dios, en su soberanía, en su poder, en sus propósitos, Dios va a permitir endurecer el corazón a las personas para que nos fastidie, para que nos haga la vida imposible, y así Él manifestar sus señales y sus maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestra nación, en nuestro matrimonio, en tus amistades. En el verso siguiente, en el verso 5 dice: y sabrán los egipcios. Tus enemigos se van a enterar. Tus enemigos van a conocer del Dios que yo te predico. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Porque los egipcios no conocían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No conocían que el que tenían como servidumbre, cocinando ladrillos, escogiendo la paja, era el pueblo de Dios. Era el pueblo elegido de Dios. Y muchas veces tú te pones a pensar: oh Dios mío, si yo soy tu hija, si yo soy tu pueblo, si soy tu elegida, si tú me has llamado, ¿por qué sufro tanto? ¿Por qué me rechazan tanto? Hoy Dios te habla a través de esta palabra: yo lo estoy permitiendo. Yo estoy pasándote un examen. ¿Para qué? Para mostrarte mi poder, para mostrarte mis señales y mis maravillas. Y así como lo hice muchos años atrás con el pueblo que yo elegí, mi pueblo de Israel, así también lo estoy haciendo contigo. Porque el Dios que tenemos es el Dios de la eternidad, que en Él no hay variación de tiempo. Y dice: yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Miren, qué poderoso es Dios. Dios dice: yo soy Dios, Dios de poder. Porque yo voy a extender mi mano. La mano de Dios no se ha cortado. La mano de Dios se extiende para moverse con señales y con maravilla. Aunque ellos estaban con congoja de espíritu, aunque ellos habían pasado una servidumbre tan ruda, tan dura, que quizás esperaban el día a día para trabajar y tener un alimento, un abrigo, un techo, Dios no se había olvidado del pacto que hizo con Abraham, porque el Dios que te presento es un Dios de pacto, un Dios de compromiso, un Dios de poder. El Señor le estaba ordenando a Moisés, y esto le habló a Moisés cuando Moisés tenía 80 años de edad. 80 años de edad, y ustedes lo pueden encontrar en el verso 7 del Éxodo capítulo 7, verso 7. Tenía 80 años de edad cuando Dios escogió a este hombre libertador llamado Moisés, pero él tenía mucho miedo. Decía: yo soy tartamudo. No te preocupes, a Aarón lo usaré como profeta, pero tú
serás mi representante. Tú me vas a patrocinar, Moisés. Somos patrocinados por un Dios eterno. Somos sellados y elegidos para nosotros hablar de las maravillas del Dios de Israel, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo que quería mostrar en estos libros de Éxodo era que el pueblo de Egipto conociese que había un Dios más grande que Faraón, que había un Dios más grande que ellos se lo habían imaginado. Entonces nosotros podemos ver en Éxodo capítulo 11, versículo 9 hasta el verso 10, dice la palabra del Señor. Y Jehová le dijo a Moisés: Faraón no os oirá, no los va a oír Faraón. Todas las recomendaciones que Dios le estaba dando a Moisés era para fortalecer la vida de un libertador, del cual iba a sacar a más de 600,000 personas, sin contar a los niños. Y Jehová le dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Cuando Dios le endurece el corazón a tus enemigos y a mis enemigos, es para manifestar Dios sus maravillas, sus señales, sus prodigios y sus potentos. No es que Dios se ha olvidado de tu asunto, no es que Dios se ha olvidado de mi asunto, sino que Dios está endureciendo el corazón de Faraón. 19 veces se registra en las Sagradas Escrituras, desde el capítulo 7 hasta el versículo 14, 19 veces se repite la frase: endureceré el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón. 19 veces se repite aquella frase, que Dios endureció el corazón de Faraón, desde el Éxodo 7 hasta el Éxodo 14. Si gustas, puedes corroborar en las Sagradas Escrituras. El libro de Éxodo capítulo 11 versículo 10 dice: y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Tan fuerte es el poder de nuestro Dios, que tiene el poder para endurecer el corazón de cualquier mortal. Es tan poderoso el Dios eterno, que tiene el corazón de los hombres en sus manos para endurecerlo. Pero recordemos que el endurecimiento del corazón de Faraón era para Dios enseñarle a su pueblo que quien estaba sacándolos con mano fuerte y con mano poderosa es un Dios de los imposibles. El pueblo de Israel, a medida de que Moisés los iba ayudando, los iba instruyendo, el pueblo de Israel no escuchaba a Moisés. Era por la congoja, era por la tristeza, era por el dolor. Ya no confiaban en nadie, ya no habían confiado. Ya sé, hay muchas personas que el dolor no te deja confiar en esta palabra, que la congoja de espíritu no te deja creer que hay un Dios, que tan fuerte es lo que han hecho en tu vida, tanta decepción, es que tú ya no escuchas la palabra de Dios. Pero hoy vengo yo de parte de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Esta es la semilla de sabiduría, que va a ser al más pequeño lo va a hacer grande, y al débil lo va a hacer fuerte. El pueblo de Israel, a través de este proceso, a través del endurecimiento del corazón del Faraón, a través de aquello, el pueblo de Israel era procesado por Dios. Dios trabajando con Faraón y Dios trabajando con su pueblo. Cuando Dios trabajaba con su pueblo, porque cada vez se le endurecía el corazón de Faraón, no porque Faraón lo quería, porque Dios lo permitía. Yo no sé si tú estás teniendo una guerra, una batalla en tu matrimonio, en tu noviazgo, en tu trabajo, en tu ministerio, es porque Dios
lo está permitiendo para que tú y yo conozcamos sus señales y sus maravillas. Dios lo está permitiendo. Así que cuando entremos a lo íntimo, a lo secreto de Dios, a la oración, no le reclames a Dios, ¿por qué me haces esto? Y no te pongas a pleito con el eterno Dios, porque hoy Dios te está hablando que Él endurece el corazón. Él endurece el corazón. El pueblo de Israel fue ¿qué podría decir? El pueblo de Israel fue oprimido muchos años. La profecía eran 400 años, pero el pueblo de Israel fue libertado después de 430 años. Pero ese tiempo que pasado, Dios los tuvo protegidos en una ciudad de Gosén. Cuando se dieron las 10 plagas de Egipto, cuando Dios envía las plagas de Egipto, aún el corazón de Faraón seguía rudamente, cruel, villano, malo, perverso, porque Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto. Las características de la dureza de corazón es que Faraón no reconocía a Dios. El espíritu faraónico que se mueve en aquellas personas que dicen, yo no conozco a tu Dios, ese es un espíritu de Faraón. Ese espíritu se movió en Faraón. Yo no conozco a tu Dios. Y como no conozco a tu Dios, no dejaré libre a su pueblo. Porque Moisés decía, deja libre al pueblo, porque el pueblo tiene que ir a hacer fiesta en el desierto. Tiene que ir a alabar y a conocer y ver las maravillas de Dios. Y Faraón decía, yo no conozco a tu Dios. Esa es una de las características de Faraón. Otra de las características de la dureza de Faraón, que era un ser insensible, no sentía dolor. Cuando Moisés dijo, vengo de parte de Dios, porque yo patrocino a mi Dios eterno, y dijo, ¿y qué quieres? Deja ir libre al pueblo. ¿Qué hizo Faraón en su maldad? Le dobló el trabajo al pueblo de Israel. Si el pueblo trabajaba rudamente, pues le da una carga más pesada. Ese es un espíritu faraónico. Yo no sé si tú puedes detectar en aquellas personas que son tan insensibles al dolor de aquel ser humano, de tu prójimo. Ese era el espíritu de Faraón, un ser tan malvado del cual Dios lo permitió. ¿Para qué? Para destruirlo. Tener mucho cuidado cuando Dios endurece el corazón de una persona. ¿Para qué es? Para destruirlo. Porque ya esa persona no quiere arrepentirse, ya no desea arrepentirse. Vio señales, vio maravillas. Este hombre inclusive le dijo a Moisés, ora para que sean quitadas las ranas, ora para que se quede quitado el piojo, el granizo, todo. En la 10ª plaga, en la plaga número 10, dice la palabra del Señor que mueren todos los primogénitos de la casa de Egipto, mas Dios se preservó a su pueblo. Al pueblo de Dios fue preservado y ningún primogénito del pueblo de Israel murió, mas de la tierra de Egipto sí murió. Nosotros podemos ver en el Éxodo 14, cuando ya termina las plagas de Egipto, la última plaga, Faraón dice que se vayan, porque me han traído la muerte, el pueblo de Egipto me ha traído la muerte, pero Dios prometió que con mano fuerte y poderosa los iba a sacar, y halló gracia el pueblo de Israel con los egipcios y les dieron vestidos, les dieron alhajas de oro, alhajas de plata. No salieron con las manos vacías. Dios los proveyó para que iniciaran una buena vida. Dios nos está llamando para iniciar una buena vida tomados de la mano de nuestro Dios. Y en el Éxodo 14, vuelvo a recopilar el Éxodo 14, el pueblo de Israel partió y salió libre de la tierra de Egipto. Pero en el camino, otra vez Dios le endurece el corazón a Faraón. Y Faraón dice, ¿qué pasó? ¿Por qué los he dejado ir libre al pueblo de Israel? ¿Por qué los he dejado libre? Sigamos, nos armó toda su caballería, su ejército y siguió
a perseguir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando veía que Faraón venía tras ellos, entraron en un miedo, se llenaron de espanto y empezaron a reclamarle a Moisés. Y muchas veces así nosotros estamos en el proceso, cuando Dios está haciendo el proceso para sacar las impurezas de nuestras vidas, para sacar lo que no le agrada. Estamos, Señor, Dios mío, ¿qué es esto? El pueblo de Israel, Moisés, mejor nos hubieras dejado allí en la tierra de Egipto, aunque sea ahí comíamos las cebollas, los ajos, allí estábamos en la tierra. Querían volver a la esclavitud, querían volver a ser esclavos. Y muchas veces el pueblo está así porque se asusta la prueba. Hoy Dios te está hablando. Dios le ha endurecido el corazón a tu enemigo para mostrarte su poder, para mostrarte sus maravillas y sus señales. Levántate, tú que duermes, y que la luz de Cristo resplandezca en tu vida. Dios no es culpable de nada. Dios está haciendo algo maravilloso para llevarte a niveles exitosos, a niveles grandes. Y así fue el pueblo de Israel, y Moisés le dijo: hoy a los egipcios que ustedes ven, mañana no los verán, porque Dios va a pelear con nosotros. Esta pelea no es nuestra, esta pelea es de Dios. Hoy Dios te dice: lo que tú estás viviendo, lo que tú estás atravesando, no es tu pelea. La pelea es de Jehová Dios. Deja que Él pelee por ti. Tú alábale, cántale, créele como un niño, adórale como un niño, vuelve y regresa a tu primer amor, porque la pelea es de un Dios eterno. Y así, cuando lo seguían, el mar, Dios abrió el mar porque les había prometido con mano fuerte, con maravillas y señales. Así que si Dios te ha prometido, si así en tu vida han profetizado que Dios te va a usar, si fue una profecía de Dios, créelo que se va a cumplir, créelo, espera en Dios. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y pasan el mar rojo y atraviesan el mar rojo. Y toda la caballería de Faraón ingresa al mar. Y allí, desde adentro, Dios muestra su poder ante los ojos de su pueblo. Vieron cómo el Señor cerró las aguas. Y todo el ejército de Faraón, todo, ni uno quedó vivo. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Que todos tus enemigos están en las manos de Dios, y hasta aún Dios les da la muerte. No deseamos eso, pero la palabra lo enseña, que toda esa gente que lo hizo trabajar al pueblo de Israel esclavo por muchos años, ¿qué es lo que les esperaba? La muerte. Dios solamente cerró las aguas y mató a todita esa gente. Y ellos vivieron. No sé cuántos años estarás sufriendo. No sé cuántos años estarás luchando con tu carácter, luchando con tu familia, luchando y preguntándote: ¿qué va a ser de mi vejez? ¿Tendré mi nómina, mi jubilación? ¿Qué te será? Ya están pasando los años y no me caso, me voy a quedar solo. Déjame decirte que si tú le crees a Dios, el milagro se hace instantáneo. Fueron muchos años de servidumbre, muchos años, pero el Señor en un poco tiempo, en pocos días, Dios les mostró sus maravillas. Toda la noche caminaron y llegaron frente al Mar Rojo. Dios abrió las aguas y les dio la victoria. Y ellos vieron cómo Dios los levantó con mano poderosa, creyeron a Dios y creyeron a Moisés. Los que en un inicio, como vimos en Éxodo capítulo 6, versículo 9, los que en un inicio no escuchaban a Moisés porque tenían congoja de espíritu, lo vemos en el libro de Éxodo 14. Tú lo puedes leer en Éxodo 14. Y al finalizar, y creyeron a Dios y creyeron a Moisés por las grandes maravillas y señales que Dios había hecho. Era necesario que el pueblo de Israel atravesase todo ese proceso, toda esa prueba, para que conociesen a Dios. Es necesario que nosotros atravesemos dificultades. No es que el Dios que tenemos es un Dios masoquista. Es necesario que nosotros pasemos desiertos. Es necesario todo aquello para que nosotros veamos sus maravillas, sus señales y sus prodigios.
vemos nosotros que en el medio de la congoja, en el medio de la dura servidumbre, Dios mostró su poder y su señal. No es cuando todo está tranquilo, es cuando la guerra arrecia, es allí donde Dios va a mostrar su poder y su maravilla. Así que no temas, no te asustes, no te amedrentes por un faraón, no te asustes de Satanás, por aquellos que te han asustado y te han calumniado. No te asustes, porque Dios está con cada uno de vosotros. Así que Dios te bendiga, levántate, tienes un varón de guerra, el que pelea la batalla por ti y por toda la humanidad y también por mí. Muchas bendiciones, el Señor os ama demasiado y está con cada uno de vosotros. Que el Señor siga añadiendo muchas bendiciones.